Por mucho que haya gente empeñada en negarlo, el cambio climático ha llegado y sus consecuencias son más terribles cada día que pasa, sin que nuestros gobernantes se tomen en serio una verdadera política de prevención, de preparación para que podamos adaptarnos y sobrevivir. Y es que con estas calores que están haciendo no te apetece cantar villancicos, ni comer polvorones, ni beber anís. O sea, que nuestras casas están construidas en zonas inundables y no están preparadas ni para el frío extremo ni para el calor abrasador. Que las ciudades, tan enormes y tan llenas de coches, son una trampa mortal en cuanto que nieva o llueve. Que ni los políticos ni la ciudadanía sabemos qué hacer en caso de una catástrofe climática. Que la pésima gestión de la Dana en Valencia ha provocado 220 muertes. Que vamos a ver qué se cuece abajo y a la izquierda en torno al cambio climático y a ver cómo nos organizamos. Vamos al lío. Bueno, hoy vamos a hablar del cambio climático y sobre todo de cómo sobrevivimos a él en un mundo bueno, que estamos viendo lleno de inundaciones y la Dana no es nada nuevo. Para ello hemos traído a las mejores invitadas, las personas que nos van a iluminar en este caminito que a ver qué hacemos, cómo sobrevivimos. Carmen, ¿cómo estás? Un placer que vengas, tenía muchas ganas de que vinieras. Muchísimas gracias, yo también de estar aquí. ¿Te quieres presentar? Vale, Venga. pues soy Carmen Aro, formo parte de la asociación Redes por el Clima, que organizamos laboratorios climáticos en barrios para pensar en común soluciones a esta emergencia climática, y también doy clase en la Universidad Rey Juan Carlos. Muy bien, importante que estés aquí para ver cómo se lo contamos a la gente. Muchas gracias. Querido Diego Lamas, mi colega y además experto en inundaciones, ingeniero, vaya. Sí. Casi te he presentado, pero por favor, hazlo tú. ¿Qué tal, Silvia? Nada, gracias por invitarme. Sí, soy ingeniero de montes, especialista en evaluación de riesgos de cambio climático. Y nada, llevo casi 10 años trabajando en proposición de medidas de adaptación a riesgos climáticos, protección de la biodiversidad, gestión de inundaciones, tanto en el ámbito privado como en el público. O sea que... Importante que estés aquí, además me hace mucha ilusión. ¿Qué tal, Miguel? Un meteorólogo, Hola. ¿cómo no íbamos a traer? Gracias por invitarme al programa. Y yo soy Miguel Gullón, soy físico y desde hace 3 años trabajo en la EMET. Y desde hace 1 pues estoy trabajando en el área de predicción. Mi puesto así técnico es analista predictor. Aquí en Madrid estoy. Importante que estés aquí con toda la que os han dado, ¿eh? Supongo que tenéis preguntas. Muy bien. Pues antes de empezar con el tema y debatir, vamos a irnos como siempre con nuestra compañera fichaje estrella, Cristina Moyano, para poner un poco un contexto a esta situación. El lunes 11 de noviembre y apenas 10 días después de la Dana que inundó Valencia, comenzaba la cumbre climática en Azerbaiyán, la COP29. 2 días después, la organización independiente Global Carbon Project hacía pública su última investigación. En ella se indica un aumento de las emisiones de dióxido de carbono, concretamente un 0,8 más que en 2023. Y bueno, según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, 2024 tendría que ser el año límite en el que la humanidad debería llegar a su pico de emisiones, si es que queremos tener algún tipo de oportunidad de no sobrepasar un calentamiento medio global de 1,5 grados. El Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en su 6º informe de evaluación, publicado en 2021, decía que los fenómenos climáticos extremos, como la Dana, han aumentado en las últimas décadas y previsiblemente seguirá aumentando en lo relativo a frecuencia e intensidad. Eso no solo incluye temporales e inundaciones, también olas de calor y sequía. Los científicos tienen su mirada puesta en el mar Mediterráneo. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media mundial. Y al mismo tiempo no estamos preparadas para estas situaciones. Más de 3 millones de habitantes en España viven en zonas inundables, según un estudio de la Universidad de Almería. Bueno, liantes, hasta aquí puedo leer. Espero que podamos aprender mucho más con este debate. Os dejo con Silvia. Chao. Bueno, pues para empezar quería preguntaros, porque hace poquito hicimos un programa sobre la gestión política de la Dana y hablamos con las compis de CGT que habían denunciado a Amazon, pero quería preguntaros a vosotras y a vosotros si se podía haber hecho algo para que la catástrofe de la Dana se hubiera mitigado un poco las consecuencias, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que esto se puede dividir en básicamente 5 factores como súper clave. El primero sería, que lo veremos también después, pero el primero sería el factor torrencial del clima mediterráneo, que eso es así y se va a ver agravado con cambio climático. Sobre eso es bastante difícil actuar, pero tenemos la capacidad de defendernos todo lo posible, porque ya es inevitable. En segundo lugar, tendríamos todo lo referente a la degradación de las cuencas hidrológicas de toda España, pero en particular de todo el Levante. Después, lo que habéis comentado, la habitabilidad o la introducción de esos espacios urbanos dentro de zonas inundables. Y ya por último, solamente una vez que ya ha ocurrido digamos, el evento, entraría el sistema de alerta temprana y el sistema de plan de gestión de riesgos de desastres con los equipos de emergencias. Entonces, sería todo ese abanico de factores sobre los que actuar. En unos es más difícil que en otros, hay distintas casuísticas, pero sobre todos esos puntos podríamos actuar y todos hay margen, ¿no? han sufrido mucha carencia, se ha visto en la Dana en todos esos 5 puntos. Hay margen de actuación y ha fallado todo. Sí, en parte ha habido bastantes eslabones débiles y bueno, por nuestra parte, que digamos que nos encargamos del agua hasta que cae al suelo, yo diría que pues hace falta, yo creo que una profundización en el conocimiento de la meteorología y cómo transmitimos los meteorólogos la información a los gestores del riesgo, porque no hay que olvidar que nosotros de la EMET no somos gestores de emergencias o riesgos, nosotros transmitimos un conocimiento que... A los gobiernos. Bueno, a Protección Civil, a todo un sistema de gestión de emergencias. Y muchas veces pues parece que no se entiende bien lo que es un aviso meteorológico. Para empezar, lo primero es la diferencia entre aviso meteorológico, que es lo que emitimos los meteorólogos o los predictores o nuestro grupo, y diferenciarlo de alerta, que es lo que emiten los sistemas de gestión de riesgo y emergencia. Yo me he bajado la EMET ya para siempre. Está bien. Para ver que me digan, ¿sabes? Porque ya no me fío de que nadie me alerte. Bien. Y vamos, básicamente mi punto es que creo que hace falta reforzar un conocimiento de todo esto y que la gente lo tome un poco más en serio. Claro, yo quería dejar hablar primero a las personas técnicas para que hablaran en concreto de la gestión de esta Dana, pero también comentar que esto no va a ser un caso aislado. O sea, que España es el país de la Unión Europea que más riesgos a estos eventos extremos tenemos y que en muy pocos años nuestro país ha tenido tres catástrofes que están vinculadas con el cambio climático o con las prácticas que han provocado este calentamiento global, que son el COVID. O sea, el COVID es consecuencia directa de las prácticas devastadoras contra el medio ambiente, la Filomena y ahora la Dana, ¿no? Es decir, que la Dana no es el fin de esta situación, sino que es un símbolo, una muestra de lo que está por venir, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de medidas, yo creo que hay que pensar, por supuesto, en medidas a corto plazo, con lo que estamos trabajando ahora, todas esas medidas que ya existían y que no se llevaron a cabo, o sea, un error de gestión garrafal, pero también hay que empezar a pensar a largo plazo, ¿no? O sea, un cambio de paradigma, un cambio en el modelo de pensar cómo nos vinculamos con el territorio, cómo nos vinculamos con la naturaleza, cuáles son nuestras prácticas y cómo, bueno, las consecuencias de este modelo de desarrollo sin fin, ¿no? Que es lo que nos estamos encontrando. Entonces, son medidas a corto plazo y a largo plazo, que es, bueno, pues un proyecto un poco más ambicioso quizá, pero que es que nos va la vida en ello, ¿no? Nos va la vida en ello, totalmente de acuerdo. Ha habido inundaciones en el Sáhara, en 23 municipios colombianos que el agua se ha llevado por delante. ¿Y por qué esto no le damos importancia? Yo sí creo que le damos importancia... A nivel mediático me refiero. Claro. Más. A ver, a nivel mediático es lo de siempre, hasta que no nos toca a nosotros o no le toca al de al lado, pues todo el mundo deja pasar el tema y tal. Y
hay como un componente probabilístico del riesgo, que son eventos que van a suceder al final cada 5, cada 10, cada 25, cada 50 o cada 100 años. Entonces, hasta que no pasa, nadie, o sea, todo el mundo está pendiente de su día a día, de sus trabajos, de lo que alimenta a sus familias, y a lo mejor no se tiene en cuenta pues estas cosas que van más lento, estas cosas de los ecosistemas, el respeto por los entornos y las cosas que no son tan de nuestra rutina. Pero aparte yo creo que no es tan mediático quizás porque, o al menos no se le da la importancia que merece, porque hay como mucha desconexión entre el mundo rural y la gente que vive en el campo en todo el planeta, lo que has comentado de Colombia o en el Sáhara. Incluso yo ahora he estado estudiando en proyectos inundaciones en Arabia Saudí, que parece que no, pero hay unas inundaciones brutales y muere muchísima gente pues, periódicamente. Y hay una desconexión entre las políticas climáticas internacionales, a lo mejor estilo pues, reducción de gases de efecto invernadero, políticas a gran escala, pero que a lo mejor la gente de los territorios y la gente que vive al final en el campo y trabaja del campo y vive de ello, no le llega, no está muy conectado como con esa política climática. Parece que no es algo de nuestro mundo del día a día. Sí, coincido un poco con el compañero, en el sentido de que también es eso, que lo que está lejos pues quizá parece que nos importa un poco menos, y si encima es en países un poco menos desarrollados que el nuestro, pues creo que parece que tienen menos importancia, cuando el cambio climático seguramente les pueda azotar más que a nosotros, desgraciadamente. Además de expertos, sois activistas, me supongo, ¿no? Los dos, bueno, tú lo sé. Quería preguntarte, porque una cosa es el desconocimiento que has contado antes, ¿no? de lo que es la meteorología o de lo que hace la EMET, por ejemplo, y otra cosa es el odio, que os están machacando, chacho, un montón, y tenía muchas ganas de preguntarte esto, porque, hostia, tú, culparos es un poco heavy, ¿no? Sí, pero bueno, es un poco matar al mensajero, yo lo veo, ¿no? Como de decir, pues bueno, no queremos que nos sigáis dando malas noticias, o como tienes ahí un poco la tarea crítica de informar y predecir esto, pues están un poco a la espera de que nos equivoquemos. Parece que no sé, como que hay ganas de que nos equivoquemos, que somos los primeros que están en el punto de mira, y gracias a que la tecnología ha evolucionado mucho y los modelos de predicción cada vez son más precisos, pues bueno, nuestros pronósticos, pues comparados con los de hace 40 años, porque esto es lo que también decía el compañero, que estos fenómenos son recurrentes en la cuenca del Levante, sí. Y no van a parar de ocurrir, al contrario, con el cambio climático se van a recrudecer en cuanto a su intensidad y a su frecuencia. Yo me cabreé mucho cuando pasó la Dana, que me quedé varada, y te llamé para preguntarte, ¿pero por qué construyen en zonas inundables? Y os pregunto por qué. Creo que es la pregunta del millón. Claro. Sí, o sea, yo quería referirme un momento a lo de la EMET, Sí. Perdón si No. por volver, porque, a ver, o sea, creo que es una estrategia de comunicación política lo que habéis sufrido. Es decir, desviar el foco para eludir responsabilidades, cuando claramente el gobierno valenciano tenía muchísima responsabilidad en la gestión de la Dana. Entonces es una forma de desviar la atención, atacar contra la ciencia, atacar contra una institución científica. Pero en una encuesta muy reciente de la semana pasada que han hecho Morin Commons, en la que testan a la opinión pública sobre bueno, la Dana, cambio climático, gestión, desinformación, se revela que seguís gozando de muchísima confianza dentro de la sociedad española. Sí que es verdad que no sí que ha tenido un pequeño bajón, pero estaba un 65%. Me encanta que Carmen nos suba el ánimo, ¿eh? Sí, y también uno de los resultados es que la gente, la sociedad española sigue confiando mucho en la ciencia y mucho en los científicos, y de hecho más del 80% querían, o casi el 80% querían que hubiera más asesores científicos dentro de los gobiernos. O sea que estas campañas de desprestigio también hacia la ciencia, hacia la EMET, tengamos en cuenta que tienen un recorrido limitado y que no representan al total de la población. Sí. O sea que todavía la ciencia sigue teniendo... Las redes distorsionan, ¿no? Un poco la realidad. Sí, yo creo que pueden ser pocos, pero claro, como hacen mucho ruido, pues bueno. Y en realidad todo esto de los bulos mediáticos, pues no solo afectan a la EMET, sino a todos los colectivos, ¿no?
que es la guerra de las fake news. Totalmente. Vuelvo con la pregunta porque me interesa mucho, porque he hablado mucho con Lamas de esto. ¿Por qué se construyen zonas inundables? Además, hace poquito salía un montón de periódicos que los bajos y de las zonas inundables de toda la zona de Valencia, que ha sido arrasada por el agua, están en plan tirados de precio ya. Pues sí, Silvia, yo qué sé, básicamente esto es algo que pasa en todas las ciudades y pueblos del planeta, probablemente desde toda la historia de la humanidad. La gente ha tendido a irse a vivir al lado del río, por razón humana, simplemente porque es donde la tierra es más fértil, donde es más fácil cultivar, donde es más fácil dar de comer a tu ganado, donde es más fácil al final que una sociedad prospere, ¿no? La cosa es cómo estamos llegando a estos niveles de falta de respeto, a lo mejor por estos ecosistemas naturales y por nuestro entorno, en el que ya no es ni siquiera que no respetemos como los valores que tenemos en nuestro entorno, sino que ni siquiera, o sea, encima estamos poniendo en peligro a nuestra población, porque una vez que pasa una catástrofe de estas, podríamos haber reaccionado en cualquier catástrofe del siglo pasado, durante los 70, durante los 80, ¿y vamos a reaccionar ahora durante la Dana? O sea, después de la Dana de Valencia. Esperemos que sí, porque esta vez ha sido algo que la verdad es que ha sido tremendo y ha sido durísimo, y es posible que ahora, pues mira, gracias a debates como estos a lo mejor, pues poco a poco esto va tomando más peso y la gente empieza a hablar más de ello, y esto va a acabar llegando a las políticas. Lo que comentábamos, que se aprobaba un plan de ley para construir en zonas inundables en Baleares, que ya lo ha rectificado el PP, porque era una barbaridad. Pero sí, básicamente al final está esa razón humana de que la gente siempre ha querido irse a vivir junto a los ríos por prosperar, pero en el mundo moderno que vivimos ahora tiene que haber más factores. Tiene que haber un factor de que la industria de la construcción y la industria del ladrillo es la máquina número uno de hacer dinero en este país. Y hasta que a lo mejor eso no deje de impregnar a las políticas públicas y a los planes de cuencas y a la legislación al final ambiental, no vamos a cambiar y va a seguir siendo un riesgo para nuestra población. Quería haceros una pregunta como muy importante, la veo, porque creo que esto es generacional, de no saber y no saber hasta qué punto nos impacta el cambio climático. Y lo digo yo, que soy una millennial, que ahora, con 39 añitos, sufro ansiedad climática, ¿vale? Ahora, ¿eh? Y ahora es cuando me repienso la alimentación, ahora es cuando, o sea, flipa, ¿no? Entonces quería preguntaros qué es el cambio climático y por qué nos debería interesar a toda la humanidad. Ahora, ¿quién quiere empezar? Venga, yo si queréis. Venga, dale. Bueno, porque es un problema global que nos afecta a todos por igual. Bueno, no a todos por igual, no, pero nos afecta a todos. Entonces, como el mundo está hiperconectado e interrelacionado, al final, pues, el cambio climático va a traer ciertos problemas para los que deberíamos estar preparados. A ver, la definición así más básica de cambio climático sería, bueno, el clima ha cambiado a lo largo de los siglos, y ahí la parte negacionista tiene razón, es decir, que siempre ha habido grandes cambios de clima a lo largo de la historia de la Tierra, pero esta es la primera vez que estos cambios se producen por el ejercicio de la humanidad. Es decir, distintos científicos y científicas lo sitúan en distintas épocas, pero podemos decir que a partir de la Revolución Industrial es cuando se marca, digamos, el antropoceno, que es como la forma de decir que es la era geológica en la que la humanidad ha intervenido sobre el clima en la Tierra, ¿vale? ¿Por qué se sitúa en la época de la Revolución Industrial? Porque es cuando se empiezan a generar estos gases de efecto invernadero, que son los que bueno, pues generan este efecto de calentamiento global. Esto trae muchísimas cosas, y aquí, bueno, las científicas podéis hablar de todas las dimensiones, pero dan sequías, eventos extremos, falta de agua, o sea, dan una serie de problemas. Bueno, el Mediterráneo, que se caliente el Mediterráneo, es lo que genera una dana.
O sea, la dana, entre otras cosas, se genera por el calor del mar Mediterráneo, que como comentaba Cris, está creciendo la temperatura una barbaridad cada año, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de cambio climático, nunca está entre los temas más importantes de la gente, ¿no? No son los que la gente siente que le afecte más, está ahora mismo en el 7º, después de la dana. Y mi experiencia cuando trabajo con la gente en el barrio, o sea, cuando trabajo con las comunidades, con las asociaciones, con infancia, con gente de todas las edades, es que cuando hablas de cambio climático, todo el mundo dice, sí, me importa. Pero lo ves como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Es como algo que es intangible, que también te sientes incapaz, ¿no? Ante un monstruo de tantas características. Sí. Además, siempre se sitúa la culpa y la responsabilidad de forma individual. No tienes que reciclar, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Con lo cual se carga a la ciudadanía de un problema que saben que ellos no, o sea, que no podemos resolver solos, ¿no? Sí, pero Carmen, en eso justo te iba a decir que es el ejemplo perfecto de lo que comentas, ¿no? Nunca es la principal preocupación de la gente de a pie el cambio climático, porque es inabarcable, ¿no? Es como decir, pues eso, el planeta al fin y al cabo. Pero sí que de repente el primero en todas las encuestas es la migración. Y si la guerra es el principal motivo de la gente migrante para buscarse la vida en otro país, el cambio climático es el segundo. Y cuando no está motivando guerras el cambio climático. O sea que al final, indirectamente, ¿sabes? Es lo que dices. Como... Sí, de hecho, cuando aterrizas esas dimensiones en las conversaciones, obviamente a todo el mundo le importa el precio de la luz, el precio del gas, les importa morirse de calor en verano y morirse de frío en invierno, el estado de su vivienda, desde luego el tema de las migraciones. Le importa a la gente que, bueno, de determinada... ¿De derechas? Sí. Ya lo ha dicho. A la gente de derecha... Dale, nena, dale. Vale, si somos vale. rojos piojosos. Ya, bueno, es que yo estoy acostumbrada. A la gente de derechas, pero también a las personas migrantes. Es decir, tú cuando eres una persona que migra por efecto del cambio climático o por esa causa, no solamente sufres el cambio climático en tu país de origen, sino que también cuando llegas al país de recepción. ¿Por qué? Porque vas a los barrios que están peor aislados, donde las viviendas son peores, donde se concentran más islas de calor, es decir, que en realidad no se escapa. Se escapa pues a lo mejor de una catástrofe mucho más potente, pero bueno, también habría que cuestionarse todas las personas migrantes que también han sufrido la dana, ¿no? Y que pues muchas de ellas ni siquiera tienen nombre porque no estaban registradas, ¿no? ¿Creéis que aquí en España, en Europa, no se entiende bien lo que es el cambio climático y en otros países sí que tienen una tradición de defender la tierra, el agua, las plantas? Y, o sea, lo digo porque se me viene a la cabeza Mariel Franco y no sé cuántas activistas asesinadas por empresas madereras de agua que están matando a la gente, literalmente activista, por defender su territorio y por defender en plan, el planeta, ¿no? Diría yo. Centenares de asesinadas, y cada año, ¿eh? Y desde luego, ahí, o sea, el cambio climático es muy europeo. O sea, como la idea de cambio climático y la lucha contra el cambio climático es muy europea, porque en realidad las personas o los países que llevan sufriendo las consecuencias del cambio climático están sobre todo situadas en el sur global y llevan luchando contra esto décadas, y generando pensamiento y generando conocimiento y generando una organización, un activismo y una lucha sobre la que deberíamos aprender. Pero no les prestamos atención. ¿Por qué? Relacionado a lo que decías antes. ¿Por qué no miramos al Sáhara, no miramos Colombia cuando se producen estas catástrofes allí? O sea, en periodismo, que es donde yo imparto clase, cuando se habla de los valores noticiables, ¿no?, para informar sobre algo, es la proximidad, y se da por sentado que eso es lo otro y que no nos importa. Y que nos importa algo que esté sucediendo en Alemania o en Polonia, porque es Europa, pero no que en Marruecos, que somos vecinos. O sea, un país que estamos a 14 kilómetros de distancia es lo otro, eso es lo lejano, pero países que están a 5.000 kilómetros o más
somos hermanos, ¿no? Y luego también como que yo creo que las inundaciones, los fenómenos extremos así catastróficos que matan mucha gente son mucho más mediatizables. Hay otro tipo de cosas como la pérdida del suelo fértil, las sequías y muchas otras catástrofes que el cambio climático genera, pero de una manera más lenta. Pues eso, yo creo que pues eso, no son tan insertables en un marco de noticias así para que la gente, pues, eso. Tal cual, tal cual. O sea, no salen titulares de pérdidas de polinizadores, no salen titulares de formas de cambio de vida de pueblos enteros porque se les muere el ganado, porque no hay agua para darles de beber. Pero claro, cuando hay un evento catastrófico, pues ya sea de precipitaciones o de huracanes o de cualquier evento climático que tenga que ver con que tenga un periodo de retorno que se dé recurrentemente, pues claro, ahí sí que hablamos de ello y obviamente y hay que hablar de ello y nos puede servir justo de palanca lo que decíamos antes, como para, pues ahora que ha pasado esta barbaridad, quizás podamos aprovechar para meterle mano a esa y al resto de cosas que nos están viendo y que se vienen en este siglo, ¿sabes? Estaba pensando que voy a decir que CGT ha denunciado a Amazon, porque me gusta mucho decirlo y me siento como orgullosa, ¿sabes? Y quería preguntaros una cosa que es difícil de plantear y es que, bueno, como lo ha denunciado y lo ha denunciado por varias cosas, no solamente por el derecho de los trabajadores, quería preguntaros si Amazon de verdad lleva a juicio y tal, ¿sería como el primer juicio climático? ¿En España? ¿En España? En España sí, pero en Europa no. ¿En Europa no? No, de hecho, ahora mismo este lunes ha comenzado un juicio en la Corte de la Haya para poner sobre la mesa las responsabilidades en cuestiones de clima de los países, ¿vale? O sea, como que sí, un pueblo del Pacífico Sur junto a, creo que eran ya estoy con los datos, 99 organizaciones, encanta, ¿eh? 99 países y 11 organizaciones. Es que doctora de universidad. Me hace sentir segura. Genial, di datos, apoyarme en el dato. Bueno, pues eso, ha comenzado un macrojuicio climático para precisamente hablar de la responsabilidad que tiene cada país ante la emergencia climática. Y hace poco también en el Tribunal de Estrasburgo se ha condenado a Suiza, creo, también, por violar los objetivos que se habían planteado. Genial, pero me encantaría de verdad verle en ese juicio a Amazon. Os lo juro de verdad que me gustaría muchísimo. ¿Es generacional la consciencia, creéis? Bueno, quizá un poco, ¿no? porque la gente más joven va a sufrir más los efectos del cambio climático, pero... ¿Tú crees que es solamente porque...? O sea, así a lo primero que se me ocurre, pero... No sé, como por ejemplo, conozco gente de ya una edad un poco ya más avanzada que me pregunta muchísimo por estos fenómenos y tal, entonces... ¿Qué pensáis? Yo diría que probablemente un poco más la gente joven, quizá que esté un poco más preocupada, pero no necesariamente. Yo es que ya no lo sé, o sea, a lo mejor podría haber respondido que sí, pero sinceramente... Creo que ya está metido el cambio climático en todo el set de cosas que si tú estás en contra de X políticas por lo que sea, pues porque tu trabajo te va en ello o por desinformación también o cualquier cosa, si tú estás a favor de X cosas, probablemente el cambio climático esté en un paquete que ya no vayas a creer en ello. O sí, pero no vas a ir a votar pensando en tal. Entonces, yo no sé si es una cosa generacional o es pura política, se han hecho bandos, se han hecho equipos y ya hay gente que se posiciona en contra científicos, con datos encima de la mesa, pero te dicen que están en contra como si fuera algo opinable o algo discutible. Vale, pero yo insisto en la burbuja de redes y en esa imagen que tenemos de la opinión pública, ¿vale? Porque o sea, las últimas investigaciones también sobre opinión pública y cambio climático han visto que la preocupación por el cambio climático es transversal. O sea, que en la derecha, o sea, votantes del PP son conscientes del cambio climático y les preocupa. E incluso votantes de Vox también. Poquitos, pero ahí están.
O sea, que los negacionistas y la gente a la que no le preocupa en absoluto son un grupo muy reducido dentro de la extrema derecha. Te tengo que contar, porque este spoiler no me lo podía perder y no voy a hacer spoiler. No lo voy a hacer. No voy a hacer spoiler, pero Cristina Moyano se ha ido a la calle a ver qué opina la gente de a pie, de aquí al ladito de nuestras casas, sobre el cambio climático y sobre cómo sobrevivimos a él. No voy a decir nada. Vedlo, vedlo. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre el cambio climático. Antes hacíamos el baile de la lluvia o rezábamos a los santos y ahora nos fiamos de los científicos. ¿O no? Veamos qué dice la gente. La primera pregunta es si usted cree que el cambio climático es real o es una invención. Es una burrada inventada. El cambio climático es real porque científicamente sí está demostrado, claro que sí. Eso es real. Real. Yo creo que esto que está pasando son ciclos y el cambio climático a lo mejor es que nos lo están vendiendo. Creo que es real. Por supuesto real. Pues sí, pero nos están avisando hace mucho tiempo. Pura ficción, es pura ficción. ¿Por qué? Yo creo que eso nada existe. La Tierra siempre tuvo sus cambios, tuvo la era del hielo, todo plata, todo política. Totalmente convencido de que no es una invención, que está ahí, que tenemos que soportarlo y defendernos de él, ¿eh? Yo tiro más a una invención. No, hay pruebas científicas además irrefutables de que es real. Todo aquel que no crea en estas cosas, pues lo siento mucho por él y por su pobre cerebro. ¿Y piensa que lo que ha pasado en Valencia no está vinculado con este cambio climático? No tiene nada que ver. ¿Y qué explicación más o menos le daría usted a lo que ha pasado? Entre crimen y mala praxis. Sí, seguro. Nos están diciendo que el Mediterráneo ahora este año estaba a 2 grados más alto que hace no sé cuántos años, o sea que eso es una evidencia. Intuyo que todo está relacionado. Lo que deberíamos de hacer quienes sabemos que el cambio climático es una realidad es prepararnos y trabajar en nuestras infraestructuras para que el impacto del cambio climático no afecte a los ciudadanos. No, porque mira, yo soy de Valencia y esto en Valencia ha pasado toda la vida. Creo que sí, que tiene mucho que ver. Bueno, eso dicen los científicos, que son los que más entienden de esas cosas. Lo que pasó en Valencia, lo que pasó aquí hace unos años con la nevada aquella, pues son avisos que nos está mandando la naturaleza, que o ponemos remedio a ella o nos lo vamos a pasar mal, ¿eh? El problema de la Dana de Valencia ha sido que se ha dejado construir en zonas inundables. Entonces al final, si tú dejas construir en zonas inundables, si por ejemplo tú estás en Miami, se considera una zona de huracanes. Te avisan de que tú estás dónde te estás metiendo. En Valencia no. En Valencia dejan construir y si hay una dana, te dan por culo. Más temperatura en el mar Mediterráneo, más humedad en el ambiente, más agua, más catástrofe. ¿Y piensa usted que el negacionismo del cambio climático mata? Sí, seguro. Hombre, si pensamos en lo de Valencia, sí. Yo creo que las frases hechas facilonas no describen la realidad y alejan a mucha gente que tiene dudas de investigar y de entender. No es bueno, no colabora por lo menos. Hombre, por supuesto que mata. Lo que pasa es que a nosotros quizás todavía no, somos todavía, pero a las futuras generaciones segurísimo. Sí. De hecho, a la vista está lo que ha pasado en Valencia. ¿Y sabe usted lo que es la Agenda 2030 y si es así, qué opinión le merece? Hombre, de la Agenda 2030 no sé mucho. También yo creo que esto es para cobrar unos cuantos y jodernos a todos los demás. Me parece una tontería porque se ponen fechas para no resolver día a día lo que hay que hacer, este año lo que hay que hacer. O sea, no te puedes programar a 20 años vista o a 10 años vista. Los objetivos son loables. ¿Los harán o será palabras huecas? No vale nada, porque es solamente para matar, para restringir derechos, para ningunear al ser humano. Sí sé lo que es, pero no sé, me parece que es mucha gente conspiranoica. Hay gente que maneja el mundo seguramente, pero Agenda 2030, no sé, muchas teorías locas. Hombre, la conozco y la padezco, porque al final es algo que nos están obligando todas las entidades financieras donde estoy trabajando a que tenemos que cumplir con una serie de requisitos para que este cambio climático se pueda ir reduciendo la huella de carbono, acabar con el tema del CO2. Sería maravilloso que eso se llegara a cabo. Un mangoneo para ellos, para ganar dinero, pero no hacen nada. Y además de las recientes inundaciones, ¿qué más consecuencias piensa usted que podríamos tener en España a causa de este cambio climático? Hombre, pues enfermedades, problemas de piel. Se estima que dentro de unos años habrá las temperaturas bastante más altas y la gente que tenderá a ir de vacaciones hacia el norte de España más que hacia el sureste como están yendo ahora. No sé si vendrá un tsunami, si vendrá... no sé lo que va a venir. Muchísimas, porque pueden desaparecer cantidad de pueblos. La sequía, todo lo que conlleva. No hay comida, los animales no comen. ¿Qué piensa usted que está más cerca? ¿El apocalipsis climático, nuclear o zombie? No sé si nos va a dar tiempo al apocalipsis climático. Yo creo que a lo mejor el nuclear.
No te sabría contestar ahí. Eso sí que no te lo puedo contestar porque cualquiera de los tres puede ser. Nuclear, Putin, Ucrania, Estados Unidos, yo creo que se puede venir una tercera guerra mundial interesante. Vamos a terminar todos bajo tierra. Climático, el zombi, ¿no? Zombi ya estamos todos por aquí, mira cómo estamos, como zombis, gastando y consumiendo como locos. Ojalá hubiera un apocalipsis de la población contra los gobiernos. Una revolución, dirías. Sí, es como se ha conseguido, siempre. Creo que lo que se necesita es una revolución del pueblo, pero real, todo el mundo a una. Bueno, liantes, pues ya veis que en la calle hay de todo. Nos vemos el programa que viene. Chao. Qué suerte tenemos de tener a Cristina Moyano, qué graciosa. No es nada gracioso el tema porque es muy fuerte todo lo que se ha dicho, pero más fuerte es que Cristina Moyano ha entrevistado a Borja Semper, toma ya, del PP, que está de acuerdo con el cambio. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Decir algo? Porque estoy como ilusionadísima. A ver qué decís. Precisamente lo que estábamos comentando, claro. Que la derecha está de acuerdo en que existe el cambio climático y que hay que tomar medidas políticas para paliarlo. Y ya no solamente, o sea, ahora se habla de mitigación, pero tenemos que empezar a hablar también de adaptación, o sea, mitigación y adaptación. Y las entrevistas son absolutamente maravillosas y creo que son representativas de lo que estábamos diciendo. O sea, hay entre un 3 y un 4% de la población española dice que no existe. Que le encanta un dato, ¿eh? Que no existe. Señoras. Pero un 18 dice que existe, pero no pero que la humanidad no tenemos nada que ver con el tema. Pero esto nos da un resultado de un 78% que sí que cree que el cambio climático existe y que está provocado por el ser humano y que también está relacionado con la dana. O sea, que hay casi un 80% de la población en España que está en sintonía con el discurso científico, ¿no? Miguel, ¿has flipado con el payo del PP, sí o no? Bueno, es alentador que haya gente. También he flipado con los otros comentarios, ¿sí? Pero vamos, preguntas en la calle sobre cualquier tema y la calle es la calle. ¿Sí? Pero bueno, o sea, sí, o sea, está claro que hay cierto... ¿Tú qué dices? Sí, bueno, ha estado interesante, la verdad. Bastantes personajes, pero bueno. Pues eso, también lo que dice Miguel y lo que dice Carmen, también parte alentadora de que al menos la gente que no esté entubando porque la Agenda 2030 venga a comerse a tus niños, pues están de acuerdo que hay un cambio climático y que hay que poner medidas, al menos. Entonces, pues mira, pues aunque solamente sea por eso, creo que está bien. Vale, antes de empezar el programa, nos hemos dividido el mundo para acabar con el cambio climático. Y era, tú te ocupabas del aire, tú de la tierra y tú de la gente. Entonces, con estas responsabilidades que tenéis, quería preguntaros, ¿cuáles son los riesgos, los principales riesgos climáticos en el Estado español y qué podemos hacer para no solo mitigarlos, sino, como decía Carmen, adaptarnos, ¿no? Empiezo por ti, meteorólogo predictor. Bueno, pues has dicho aire, pero también querría meterme un poco en el agua, porque... Aire y agua. Aire y agua, ¿vale? Perfecto. Porque están relacionados, la atmósfera y el océano. Todas las de agua, nieve, hielo, sí, todo. Todas las manifestaciones del agua. H2O. Perfecto, para ti. Bueno, pues la península ibérica está entre dos masas de agua, el Mediterráneo y el océano Atlántico. Entonces, bueno, pues somos la cornisa de muchos, o sea, estamos a merced de muchas borrascas atlánticas. Entonces, pues puede lo primero que esas borrascas atlánticas no lleguen porque los anticiclones bloqueen estas masas de aire y se den más sequías de lo normal. O sea, como que no es que llueva menos, sino que llueva más irregularmente. Es uno de los resultados del cambio climático. Y de cara a eso, pues que podemos tener más sequías de lo normal. La península ibérica normalmente tiene periodos de sequía, pero como en general todos los fenómenos así extremos o adversos se recrudecen con el cambio climático. ¿Y va a llover mucho y qué? También puede, eso no implica que llueva mucho, pero puede que llueva mal. Llover mal significa que llueva torrencialmente y que cree erosión de suelo y tal, y esa agua no sea aprovechable. En Valencia hay un dicho que dice, en mi tierra no sabe llover. Sí, digamos, la fachada oriental, la fachada mediterránea, pues eso, adolece de todos estos efectos de... Bueno, el clima mediterráneo es un poco así, pero claro, con el cambio climático pues se van a ver agravados estos eventos. Bien, tú que te quedabas con la tierra, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, lo que decía el compañero. Cuando te cambia el patrón de precipitaciones y temperaturas en tu atmósfera o en tu región climática, lo que te va a pasar en el suelo, básicamente, y en todas las cuencas hidrográficas, que es lo que es el sustento de todo nuestro territorio, vas a tener muchas más lluvias torrenciales que van a caer sobre un suelo mucho más maltratado, por así decirlo. Si no cuidamos bien los bosques y las cabeceras de cuenca particularmente, que es donde llueve y donde cae el agua, si no las cuidamos bien, lo que va a haber es un aumento del proceso de desertización, que es lo que también hemos comentado antes, la pérdida efectiva del uso del suelo, por ese factor de lluvias torrenciales. Cada vez va a llover más intensamente durante menos días, con eventos mucho más fuertes que pueden ser de un 30, un 50, un 100% más, dependiendo de la zona. Esto va a cambiar muy localmente. Pero vamos a tener una combinación de desertización y pérdida de fertilidad del suelo, junto con inundaciones cada vez más devastadoras. Y, perdón, también se me había olvidado, Dale. las olas de calor también se van a prolongar, como este verano pasado no ha estado tan mal, pero 2024 sigue haciendo récord de el año más cálido, más caluroso desde que hay registros, pero no sé si os acordáis del verano del 22 y el 23, aquí en Madrid hubo una ola de calor tras otra. Pero que hace calor ahora mismo. Sí, en diciembre. sí, las temperaturas son anómalas. Sí, están en anomalías positivas. Por un ligero apunte antes de ti, Carmen, justo lo que él comentaba, no solamente estos factores extremos de las máximas temperaturas anuales y las olas de calor y las heladas y las avenidas extremas, también, que esto es como el gran silencioso, los eventos de los patrones medios, de que poco a poco todo el patrón medio de la temperatura vaya cambiando y te empieces a quedar, y ahí viene, yo creo, el cambio duro para la historia de la humanidad en este siglo, la pérdida de polinizadores, la pérdida de biodiversidad, todos los ecosistemas van a cambiar, especies de insectos muy adaptadas a alimentarse de cierta flor que nacen tal, se va a quedar sin esas especies, eso va a desaparecer, eso va a traer como cadena en toda la red trófica, en toda la fauna y la flora de nuestros ecosistemas, y ahí hay como un melón importante que es como el silencioso, que ese va gradual. El otro lo vemos, ¿sabes? La avenida extrema, la ola de calor, el pico del evento extremo lo vemos, pero el otro va ahí como gradual, ¿sabes? Vale, ¿ya has escuchado? ¿Tú qué te quedas con la gente? Pues, a ver, desde la ciudadanía yo creo que se puede actuar en varias capas. Primero, votando a partidos que no nieguen el cambio climático, en primer lugar, y que propongan medidas eficaces tanto de mitigación como de adaptación. Luego, interviniendo sobre las leyes, porque esto ya ha pasado en España. Y en relación a lo que decías de la pérdida de biodiversidad, que también es un tema súper relevante y una dimensión clave en el cambio climático, vosotras sabéis que España ha sido el primer país en Europa en reconocer un ecosistema como sujeto jurídico, que es el Mar Menor, y que esta semana pasada ya se ha ratificado en el Constitucional. Se lo han cargado, ¿eh? Existe una ley y las leyes, independientemente de cómo se desarrollen después y cómo se ejecuten, que también eso luego es una pelea, es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma en cuanto a que de repente esas leyes lo que están diciendo es que el centro del mundo no somos la humanidad, sino que es la naturaleza, ¿no? Y que nosotros formamos parte de ella. Esa ley del Mar Menor comienza por una ILP, que es una iniciativa legislativa popular, secundada por más de 500.000 de personas. Porque se habían cargado el Mar Menor, o sea, estaba en plan... A eso me refería con que se lo habían cargado. Que se han cargado el mar, pero la ley acaba de estar ratificada por el Constitucional, salió con el apoyo de todos los partidos políticos menos Vox, y es referente mundial, ¿vale? O sea, eso es... Imaginaos las arboledas que se están peleando ahora en Madrid, si esa arboleda la entendiéramos como un sujeto jurídico, es decir, como un sujeto en sí mismo con derechos propios. Eso también ha pasado en Bélgica, ¿vale? O sea, como que hay ejemplos legales.
hay que incidir en eso, en leyes que no solamente sean de protección de los ecosistemas, sino que sean justas para la transición energética. Más organización, autoorganización, por supuesto. Estos días se escuchaba, solo el pueblo salva al pueblo. Sí, desde luego que la ciudadanía hemos hecho como un ejemplo de solidaridad y de bien común y de hermandad frente a una catástrofe tremenda, pero también necesitamos a las instituciones públicas, que eso también son parte del pueblo, y luego lo que necesitamos son esa masa de gente maravillosa, con unas ganas de hacer, porque al final, claro, precisamente lo que hablábamos antes, como nos sentimos tan incapaces frente al cambio climático, frente al capitalismo, tenemos tan pocos recursos, tan poca capacidad para intervenir de forma individual, que cuando se dan estas situaciones lo primero que queremos hacer es colaborar. Y en esa segunda fase sería organizarnos a través de asambleas, a través de introduciendo el cambio climático en nuestro proyecto político de cada barrio, trabajando por desarrollar comunidades energéticas, que son una herramienta brutal para hacer frente a la pobreza energética y para echarle un pulso también a las eléctricas, y también creando comunidad. Es decir, la ciudadanía ya tiene un montón de experiencias y de modelos que llevamos y que llevan practicando años y que están trabajando precisamente para esto. Lo que necesitamos es que se expanda y articularnos como... ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo quería volver un poco atrás porque estabais hablando de pérdida de la biodiversidad, de ecosistemas y tal, y quiero como que lo expliquéis para que mi abuela, que vive en el pueblo, en Jaén, gitana, lo entienda. En plan, no, mamá, es que no vas a tener melones. Vale, a ver, bueno, venga. Si cambian los patrones, el cambio climático es una alteración de los patrones de lluvia y temperatura, que ya lo hemos dicho, ¿no? A nivel medio en el planeta, y eso va a afectar a avenidas extremas, lluvias más intensas, olas de calor más extremas y cambios en los patrones medios, que ahí es donde ha venido ese tema. Entonces, el ser humano, pues más o menos puede sobrevivir en regiones climáticas pues, de todo tipo. Has visto dónde se han desarrollado las comunidades humanas, estamos por todos lados. Pero los melones, igual no. Igual un melón, si saca la flor y le viene una helada, o cambia el patrón de tal manera que, no sé, es imposible cultivar las mismas especies que estábamos cultivando ahora en los sitios donde las estamos cultivando ahora, va a transformar como todo el... Bueno, que me estoy liando para tu abuela del pueblo, pero básicamente lo que estamos cultivando ahora, en los sitios que estamos cultivando ahora, nadie nos asegura que lo podamos seguir haciendo en los próximos 10, 20, 30 años. Porque por todo ese cambio en el clima que estamos hablando y todo lo que va a conllevar a nivel, pues eso. Te lo agradezco, porque creo que era necesario esta explicación. Dale, dale. Nuestras abuelas son las que nos enseñan precisamente lo que es la pérdida de biodiversidad. Es decir, la gente que vivimos en ciudades somos muchísimo menos conscientes porque no tenemos esa conexión con la naturaleza, con el mundo natural. Pero a tu abuela, o a las abuelas maravillosas, ellas son las que nos dicen, pues, este año no me está saliendo el tomate, pues el río cada vez va con menos fuerza. Pues ya no podemos sacar agua de la fuente, pues se nos han secado todos los árboles, pues, ¿no? Mi abuela hace poco lo que me dijo fue, bueno, mi tía abuela, ahí que es de un pueblo de Albacete, que también ha habido bastantes inundaciones por ahí, me dijo que allí dicen que el agua siempre viene con las escrituras debajo del brazo, ¿sabes? Wow. Como que el agua se va a llevar lo que es suyo y tal. O sea, es cierto lo que dices tú, que la gente que vive en el territorio sabe lo que hay con la biodiversidad, con lo que se puede cultivar, con lo que no, tanto también con las avenidas extremas. O sea, es cierto que hay como un conocimiento ahí casi ancestral que muchas veces estamos perdiendo, obviando o no le estamos prestando demasiada atención, y que a lo mejor pues tenemos que tender a verlo más, también otras formas, ¿no? También en Latinoamérica, otras relaciones con su entorno, en sitios más pequeños, muy relacionado también con el activismo que decías antes.
Quería preguntarle a Miguel, que es muy importante vuestro trabajo de meteorólogos en esta crisis climática y es como súper esencial para prevenir catástrofes. ¿Cuáles son vuestras condiciones laborales? Buah, pues hablando de melones, es un buen melón. Venga, es que me gusta mucho el melón. Vale, pues bueno, a ver, pues con esto del cambio climático efectivamente estamos viendo, incluso yo llevo poco en la EMET, pero mis compañeros veteranos están un poco anodadados por todo este tipo de fenómenos que están teniendo lugar, como que antes no eran tan frecuentes, ¿no? Entonces está claro que el cambio climático requiere un conocimiento y reconocimiento de las ciencias atmosféricas y mucha experiencia, ¿no? Y bueno, pues desde los directivos de la EMET están, yo creo que remando en otra dirección, porque las condiciones laborales son bastante malas. No quiero hablar mucho de mi libro y tal, pero así por poner ejemplos... Pero si te he preguntado. Vale, pues entonces me explayo. Así, por poner... hay muchos compañeros en la EMET y seguramente me falten sitios por nombrar y tal, pero básicamente los principales problemas que tenemos es que, por ejemplo, hay derechos que no se están cumpliendo y hay un abuso sobre nuestras condiciones laborales en comparación con otros cuerpos de la administración. Para empezar, hacemos horas extra que no nos pagan. No tenemos ni límite de horas extra y llegado a un punto, o sea, no son voluntarias, son obligatorias, eso para empezar, y luego puede que te las paguen o no. Y si te las pagan a 5 euros la hora o muy baratas. ¡Guau! Sí. AEMET, muy mal, AEMET. Muy mal, muy sí. mal, AEMET, muy mal. Seguimos, las guardias por incidencia tú tienes que estar, digamos, localizable por si a tu Vale, no he dicho que es un servicio esencial, que es ininterrumpido los puestos de horarios especiales. La EMET tiene varios, tiene varios departamentos y direcciones, pero la de la predicción, digamos, la de los avisos y la de la aeronáutica, porque también hay una gran parte que se dedica a la observación del tiempo en los aeródromos para verificar que los aviones pueden salir, pues bueno, eso se llama el personal de horarios especiales, adolece todas estas condiciones crónicas y estructurales. Luego también, he dicho lo de las guardias, no están remuneradas y las 4 primeras son gratis, o sea, turnos de 12 horas por 4, estamos hablando de 48 horas gratis. O sea, luego a partir de la quinta te la pagan si eso y a lo mejor con un retraso de 1 o 2 años. Joder, pero ¿y os pegan con látigos o algo? No, pero bueno, o sea, como que parece que somos muy importantes, nos dan una palmadita en la espalda y tal, y sí, pero ahórrate la palmadita y ponnos más efectivos y muchos más recursos. Pues mira, así, Miguel, no se puede ocupar ni del aire ni del agua en todos sus estados, ¿sabéis? Os lo digo, de verdad. Ostras, qué fuerte, pues ojalá que salga esto y que estáis en lucha. Y... estamos en lucha y no nos dan mucho altavoz, hay algunos que estamos sindicados, pero bueno, al final son problemas eso, que las cosas no... O sea, el trabajo sigue adelante a pesar de que es que... Inciden claro, completamente. Hablando de datos, y es que hace unos años, no sé, 5 años éramos 1.500 trabajadores y ahora somos 1.000. Y el trabajo es el mismo. Todos los departamentos están sobrecargados, mucho más los de horarios especiales, y eso pues al final como que un poco juegan con que, como es un trabajo muy especializado, juegan con la vocación. Es tu vocación y por lo tanto, con la responsabilidad, es tu buena voluntad. Lo entiendo. Pero claro, no están pagando y claro, lo que pasa es que no estamos reteniendo talento, todo el mundo quiere pirarse, a la mínima se van a otros puestos. El sistema de oposiciones deja mucho que desear, entonces es como, bueno... Me has dejado flipada. Sí. Quería preguntaros, y perdón por cambiarte de tema, me parece importante sacar los derechos laborales de la EMET, porque están en lucha y porque se han metido muchísimo con ello para que sepa la gente qué condiciones tiene, pero quería preguntaros por qué los gobiernos de ultraderecha, Mazón compañía, que ya sabemos todo lo que ha hecho de llegar y quitar el servicio de emergencias, pero lo he escuchado, tiene una especial tirria por el cambio climático, por la negación de los derechos, y no logro entender por qué. O sea, quiero decir, ¿qué ganan con eso?
Hombre, es que si nos ponemos a profundizar en el origen del cambio climático y qué deberíamos hacer para erradicarlo de alguna forma, es cuestionar todo el sistema político, económico, neoliberal. Capital. El capital. Claro, van unidos de la mano, entonces desde ahí o se va a negar o se van a siempre plantear medidas muy superficiales, nunca en profundidad, ¿no? Y de hecho eso luego cala porque el discurso está tan bien hecho, es que eso no se les puede negar, ¿no? Que lo hacen fenomenal en ese sentido. Y claro, ¿Sí? Claro, porque nos dicen, es que es culpa vuestra, ¿no? O sea, como que la responsabilidad es individual y la gente se lo cree. O sea, la mayoría de la gente no piensa que esto es una cuestión estructural y que en realidad hay que pedir responsabilidades a las grandes empresas contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la razón principal es esa, ¿no? Porque sería como descalabrar todo ese sistema económico y político. Total. O sea, la respuesta también es súper compleja, pero va por ahí, yo creo. ¿Y por qué les votamos? Bueno, yo no les voto a Ya lo sé, eso, Cari, o ya lo sea. sé que tú no, porque si no, no serías mi colega, Cari. Pero sí, a ver, mira, es obvio como que lo que hemos hablado, si tú te posicionas contra el cambio climático, estás en una agenda y vas a ser colega de Trump y vas a estar en ese equipo político, por así decirlo, internacional, etc. Entonces, ahí hay como un factor de, vale, si tú quieres recibir X apoyos a nivel política internacional o a nivel política nacional y X inversión de X grupo de gente, pues aunque tú no seas enemigo acérrimo del cambio climático, ya te vas a o sea, tu partido se va a posicionar ahí, pues simplemente por agenda. Pero luego, claro, obviamente porque va en contra de los intereses de las empresas más poderosas del mundo, etc. Pero no es, y esta sí que lo quería comentar, no es porque a los gobiernos, particularmente en España, no les interese económicamente, ¿sabes? O sea, ni siquiera es decir, claro, a ver quién se atreve a hacer esto porque es un fondo de dinero aquí a echar y bueno, y van a dejar de votarles, etc. El paquete de ayudas del gobierno central que se ha destinado para los afectados por la Dana fue anunciado por 2,2, o sea, sí, 2.200 millones de euros, ¿vale? Todos los planes hidrológicos de cuencas de España, o sea, la gestión de todas las cuencas hidrológicas de España, tienen un presupuesto de 23.000 millones de euros. Son planes de cada 6 años, se van aprobando. El último se aprobó en 2023. Si coges la sección de esos planes que están destinadas, de las medidas que están destinadas únicamente a gestión de inundaciones, en toda España, esas medidas que teóricamente servirían para librarte en gran medida de los riesgos de inundación en tu país, están valoradas en 2.077 millones de euros. La atención a las personas que ahora han sido afectadas por un evento ha costado más que lo que a ti te supondría arreglar todo tu problema de todo tu país durante 100 años. ¡Qué fuerte! Durante 100 años. Sí, pero claro, ¿quién hace eso? Porque ahí sí que, claro, ahí hay un problema como de cortoplacismo también. Y no os penséis, y también eso, no es el 46% de esos presupuestos globales para toda España que estoy hablando, es dinero que tiene que poner la AGE, la Administración General del Estado. Y un 36% va para o sea, son presupuestos que tiene que poner cada comunidad autónoma dependiendo de dónde caiga cada cuenca. Entonces, pues ahí volvemos a una disputa entre partidos políticos, supongo, y que por un efecto cortoplacista al final de cada 4 años, son cosas como muy lentas, son cosas como que se va a haber beneficiado además el siguiente que entre, ¿sabes? Entonces a lo mejor yo no me gasto mi tiempo o mi tiempo y mi esfuerzo en esto. ¡Qué fuerte! Y Me has luego, dejado flipado. Luego también creo que es lo que ha matizado un poco la compañera, que aplicar políticamente las medidas del cambio climático es perder votos. O sea, es como una tontería comparado con los problemas del cambio climático, las zonas de bajas emisiones. Nadie quiere acarrear ese problema. Están como tirando la pelota año tras año porque está claro que el que haga eso va a perder votantes.
Entonces es como... Claro, pero los va a perder y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Cuando hablas del coche, aunque la mayoría de la gente esté a favor de políticas... Claro, implantarlas a nivel legislativo es como un precio político de los coches aquí en el programa. A la gente le parece bien que se implanten, pero cuando les toques el coche, de repente es la medida más impopular. ¿Por qué? Bueno, pues porque también hay que trabajar en el transporte público. Exactamente. Es que, claro, si la cosa no es... O sea, yo creo que cuando pensamos en políticas de este tipo es que tiene que haber como cambios estructurales. Tú no puedes pedirle a la gente que tarden 2 horas más en ir a trabajar o que gente que a lo mejor vive en pueblos y para moverse tiene un coche de categoría B, de pegatina B, que deje su coche. O sea, es que les estás pidiendo esfuerzos a la gente que más los necesita. Y en pueblos donde no hay transporte exacto, público, porque la gente que tenga dinero pues se comprará un eléctrico. Voy a haceros... está guay que plantees esto, y perdón por cortarte, pero os voy a hacer una rondita rápida. En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Legislar a muerte. Legislar a muerte. Sí. ¿Te quedas con eso? Y cumplir la ley, porque ya hay muchas leyes que están ahí. Y cumplir la ley, ok, me gusta. O sea, añado. Venga, legislar a muerte y organizarnos, tanto individual como colectivamente. Hecho, te lo compro. Carmen. Empezar a hablar de todas las dimensiones de cambio climático que les afectan directamente, o sea, que nos afectan directamente y pensar soluciones en común a esas. Hecho. Aplazo esto para que hablemos sobre la alimentación también, que nos hace mucha falta, y os deseo un feliz y ojalá no lento apocalipsis a todas. Volvemos el domingo que viene. Veniros. No, si era para hablar así, es que estamos haciendo como saber y ganar. Estamos aquí para defender un despido totalmente ilegal que se ha producido por culpa de la empresa Duracer, donde el ayuntamiento también es responsable, y vamos a pedir también que se envíen todos los pliegos que se están incumpliendo por parte de la empresa. Llevamos todo el año con muy malas condiciones de trabajo y mucha carga de trabajo. Entonces, varias compañeras decidimos escribirle una carta haciendo unas sugerencias para que pudiera mejorar esto. Esa carta la firmamos 19 personas, pero a estas personas les sentó muy mal. Nos contestaron que si queríamos algo más, que pidiéramos una reunión con el comité. En la reunión pues hicimos otra vez un montón de sugerencias y una de ellas era cambiar la rueda de trabajo, que ahora mismo es muy pesada. 7 días de trabajo y 2 de descanso. Entonces hice una rueda de 6 más 2. Lo cuadré hasta con 1 hora simplemente de diferencia. Pero justo 10 minutos antes de entrar a la reunión me despidieron. Hace un mes aproximadamente cesaron el contrato que tenía por sustitución, amparándose en que la persona que estaba sustituyendo volvía de su excedencia por cargo político. Nosotros desde el sindicato defendemos que esto constituye un despido, en tanto que las funciones que yo realizaba en mi puesto de trabajo no se corresponden con las que realizaba la anterior trabajadora. Este es un requisito indispensable para hacer este tipo de contratos, el cual además se ha alargado más de 1 año y por tanto las funciones que yo estaba realizando ya cubrían las de una vacante normal. Este despido constituye una práctica arbitraria, una más dentro de esta empresa, que no está acostumbrada a ceder ante las peticiones de negociaciones que exigimos como trabajadores a través de nuestros representantes. Convocamos una concentración delante de la sede el próximo día 11, defendiendo a nuestros compañeros y compañeras, día previo a la conciliación que tendrá lugar también en Barcelona, y exigir también la readmisión en tanto que ese contrato no debe producirse de esa manera y mucho menos el despido. Basta de arbitrariedades, igualdad de oportunidades para todos ya. Alza la voz.